Buenos días, aquí estamos con Cuba en Miami. Gracias a todos mis seguidores que sintonizan todas las semanas y que están aquí para hacerme sus preguntas. Después que termine de dar la explicación del día de hoy, pueden hacerme todas las preguntas que gusten. Hoy quiero hablar del caso de una cubana que vive en Kentucky, que fue detenida. Lo que tengo entendido es que ella entró con su visa con ciudadanía española, y le faltaban 15 días para cumplir el año y el día y fue detenida. Entonces muchas personas han tenido inquietud de decir, bueno, yo estoy en la misma situación, ¿cuáles son mis derechos si algo llegara a pasar? ¿Qué es lo que puede hacer inmigración? ¿Qué no puede hacer inmigración? Y todas esas cosas. Ok, primero usted tiene que entender algo. Si usted entró con el ESTA y es detenido por inmigración, usted está sujeto a una cosa que se llama deportación expedida. Lo que quiere decir es que automáticamente le pueden poner una orden de deportación administrativa y usted puede ser deportado a España porque entró con el ESTA. También que esta visa va a ser revocada de manera automática. Pero si usted tiene miedo de regresar tanto a Cuba como a España, usted pudiera pedir una entrevista con un oficial de asilo para que un oficial de asilo determine si realmente usted tiene un miedo creíble de regresar tanto a Cuba como España. Si el oficial determina que usted tiene miedo de regresar a Cuba o a España, o que existe una posibilidad de que España no acepte su deportación, entonces el caso pasaría a manos de un juez. Ya en frente del juez de inmigración, el juez de inmigración determinaría si le aceptan la aplicación de asilo o si no le aceptan la aplicación de asilo. La realidad es que si usted tiene ciudadanía española y nunca ha vivido en España o no tiene ningún problema de poder ser deportada a España, ningún tipo de persecución, el caso de asilo no sería aceptado porque tiene un segundo país para el cual usted se puede reubicar de manera que no le va a pasar nada, de manera que usted va a seguir siendo protegido. A lo mejor tiene problemas para regresar a Cuba, pero no problemas para regresar a España. Y esa es la realidad para muchos ciudadanos españoles, o de todos los ciudadanos españoles. No conozco realmente ningún caso de alguna persona que me haya dicho que tuvo un problema de persecución en España. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar ser detenido por inmigración? ¿O cuáles son sus derechos si lo detiene un oficial de inmigración y le preguntan sobre su estatus migratorio? Usted tiene que entender que inmigración no tiene ningún oficial un policía o un oficial de inmigración. Si se acerca a usted y le dice, dame sus documentos, deme sus documentos, yo quiero ver que tú estás legal aquí en el país, o dime cuál es tu estatus migratorio en el país, usted tiene derecho a negarse a responder esa pregunta. Usted está en un derecho legal bajo el 5º mandamiento de no responder ninguna pregunta, lo cual pueda resultar en que usted sea convicto de un crimen. Bajo el 5º mandamiento usted se puede negar a responder esa pregunta. Mi experiencia es que normalmente cuando he tenido clientes que han dicho yo me niego, o las bases del arresto inicial o de la detención inicial tuvieron una irregularidad constitucional, usted puede presentar una moción para terminar el caso, o lo que también se conoce como un motion to suppress, para que un juez determine si esa detención inicial fue legal. Un policía no se puede acercar a usted sin razón ninguna, incluso está suponiendo que ya usted está adentro del país y lo para un oficial y usted viene no manejando en el carro, porque obviamente le pueden pedir su licencia de conducir, pero usted viene de pasajero y le dicen, ¿cuál es tu estatus migratorio del país? Están parando a la persona que está manejando, no lo están parando usted, y el estatus migratorio de usted no es relevante, y usted tiene derecho a no responder esa pregunta. Usted tiene un derecho legal a negarse a responder esas preguntas. Entonces, usted puede decir, yo tengo un derecho legal a no responder esa pregunta, y usted tiene que tener un warrant, o tienes que tener causa probable para que yo tenga que responder esa pregunta. Sí puede ser arrestado, sí puede ser detenido, lo pueden poner en un proceso de inmigración, pero la realidad es que mientras usted se niegue a responder esa pregunta y reconozca que ese es su derecho, se puede presentar una moción conocida como un motion to suppress, en el cual se puede hacer un argumento constitucional de que la detención inicial tenía una irregularización y por lo tanto esa evidencia o esa detención nunca tendría que haber pasado. Es un argumento bastante difícil de hacer,
pero sí es muy importante que ustedes conozcan que tienen ese derecho, porque realmente desconozco cuáles fueron las circunstancias en que la muchacha la detuvieron inicialmente, pero supongamos que usted está caminando en Miami Beach y un policía de Miami Beach se le acerca y le dice, deme sus documentos, que sí conozco de casos locales en el cual hay personas que han estado caminando por Miami Beach y de pronto un policía lo ha visto medio embriagado y les ha dicho, deme sus documentos, dime cuál es tu estatus legal en el país, y ahí terminan en un centro de detención. Y esos son los tipos de casos en los cuales se puede presentar esta moción. En caso de que se presentara esta moción y el juez determina que sí hubo una irregularidad, la persona esa suelta del centro de detención y ahí se pudiera comprar tiempo y presentarle esta moción, esta residencia permanente. Es realmente un proceso bastante complicado, pero sí quiero que si se van a llevar algo de este video es que conozcan sus derechos. Si van adentro de un bus, si van adentro de un carro, si están caminando por la calle, o si están en la playa, o si están en un centro comercial y los para un policía y sin razón ninguna les están preguntando sobre tu estatus migratorio, usted puede decir, no, yo me niego a responder mi estatus migratorio, tú no tienes derecho a preguntarme eso. Y pueden incluso decir que bajo el quinto mandamiento ustedes tienen derecho a negarse a esa pregunta y así evitar una detención. Y también si fueran detenidos, porque la realidad es que si tú te pones así tan adverso con un oficial de inmigración, a lo mejor puedes terminar detenido. Si llegaran a ser detenidos, entonces pues ahí sí van a ser transferidos para inmigración y entonces le tocaría a un abogado de inmigración defenderlos en esa parte, y poder presentar las mociones necesarias a favor de ustedes y esas cosas. También mi consejo es a todas las personas que entraron por el aeropuerto que se fijen bien la dirección que dieron donde entraron, porque la realidad es que si ustedes dieron una dirección y dijeron que iba a estar viviendo ahí, inmigración puede ir a su casa a buscarlos y ver, mira, tú dijiste que ibas a estar aquí 90 días, venimos a buscar a esta persona, y entonces ustedes pueden ser detenidos y llevados. Y ahí sí realmente inmigración tiene una causa probable para aparecer a su casa y poderlos detener porque están buscándote en la dirección que tú declaraste. También si inmigración viene y les toca a la puerta de la casa, ustedes tienen derecho a negarse a abrirle la puerta y pedirles que le den un search warrant o un arrest warrant, o sea, una orden de arresto o una orden de búsqueda en la casa. Todas estas son regularidades que ellos tienen que cumplir como cualquier otro departamento de oficial, y entonces es algo que también no estoy hablando solo de los cubanos, estoy hablando de la comunidad inmigrante como tal, de los 11 millones de personas que están aquí en el país, que necesitan saber, ustedes tienen un derecho, si inmigración viene y les toca la puerta, pedirle, dime dónde está tu orden de búsqueda o dime dónde está tu orden de arresto y yo no voy a abrir. Si no tienes una orden de búsqueda o una orden de arresto, yo no voy a abrir la puerta. Entonces, espero que esto haya aclarado unas cuantas dudas, espero que también los ayude a calmar un poco el pánico, porque muchas personas han entrado en pánico y me han dicho, no, pero imagínate, ahora me van a deportar y yo no quiero, básicamente están como que desesperados, y la realidad es que yo les digo, mira, no se desesperen, mantengan la calma y esperen que pase el año del día. No sabemos cuáles fueron las circunstancias de ella, no sabemos cómo inmigración dio con ella. A lo mejor alguien llamó a inmigración y dijo, esta persona está aquí, inmigración tuvo el search warrant o la orden de arresto necesaria para ir a arrestarla. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó en el caso de ella, cómo inmigración dio con ella, pero lo que sí sé es que inmigración sí va a buscar muchas personas a la misma dirección que dieron cuando entraron por el aeropuerto, y esta es la manera más fácil de poderlos encontrar ustedes. También por la licencia de conducir, si tienen una licencia de conducir estatal, ellos a través de tu licencia de conducir o la chapa te pueden tratar de ubicar. La realidad es que hay un convenio entre inmigración y una compañía que obtiene todos los datos de chapas, en el cual ellos pueden hacer un rastreo de chapa y ver dónde tú estás. Entonces, no se saquen una chapa, no se saquen una licencia de conducir y traten de mantenerse tranquilos mientras esperan su año y su día. Entonces, ¿qué preguntas tenemos para mí? Okay, tenemos la primera, es de Marta Hernández, que pregunta qué tiempo se demora la ciudadanía para una señora de 68 años, que es su mamá. Y además dice que su mamá no sabe inglés, que si puede hacer el examen en español.
La mamá puede hacer el examen de español si lleva más de 15 años en el país. Es la única manera que puede hacer el examen de español, o si tiene una condición médica y un médico tiene que determinar que por razones médicas no puede hacer el examen en inglés, pero sí lo puede hacer en español, o no puede hacer el examen. Eso es algo que debe hablar con un abogado de inmigración o con su médico también, y preguntarle a su médico si su mamá tiene algún problema psicológico, psiquiátrico, neurológico, entonces que le den los documentos necesarios para poderle llenar esta forma. María Pérez pregunta qué debe hacer para reclamar a su mamá. Dice que ella es ciudadana americana. Okay. Le tienes que presentar la petición familiar, primero que nada, que es el formulario I-130, está disponible en el website de USCIS, y después tienes que hacerle el proceso consular. Consuelo pregunta si a las personas que le dan la entrada, que les permite quedarse en los Estados Unidos después de pasar la entrevista de miedo creíble, si después pueden ir a Cuba después del año y un día. Eso es una pregunta un poco interesante, porque si tú declaras en inmigración en el momento de entrar, yo tengo miedo de regresar a Cuba, yo tengo un miedo creíble de regresar a Cuba, y presentas una aplicación de asilo en algún momento y después de obtener tu residencia regresas a Cuba, pues inmigración pudiera, no obligatoriamente, pudiera tomar esto como que originalmente usted cometió un fraude cuando entró por la frontera. Ahora, la realidad es que la mayoría de los cubanos que están aquí actualmente entraron por un punto de frontera diciendo que querían asilo político y se han mantenido viajando, entrando y saliendo, y nunca inmigración les ha presentado algún problema. Ahora, esto no es lo mismo para las personas que tienen asilo o refugio. Si usted tiene estatus de asiliado o refugiado, que son las categorías AS6 o las categorías RE6, entonces para viajar a Cuba sí necesitan viajar con un permiso de viaje. Si usted obtiene la residencia bajo la ley de ajuste cubano, a pesar de que hizo la entrevista de miedo creíble y todas esas cosas, la realidad es que no debe tener ningún problema siempre y tanto que le den esta residencia bajo esta categoría CU6. Igual habría que ver si en el momento de la ciudadanía, pues inmigración quiere investigar si originalmente realmente este miedo era razonable o creíble. Pero la lógica dice, si ellos dejan a los asiliados viajar con un permiso de viaje, a las personas que tienen la categoría bajo CU6, que no necesitan el permiso de viaje para viajar, pues los deben dejar viajar, y realmente esto no revoca su residencia ni causa dudas en su residencia, y fuera un argumento bastante fuerte de que, mira, en realidad las personas que tienen categoría CU6 no pueden pedir este permiso especial, no les queda más remedio que viajar con su residencia y regresar. Mientras los viajes sean breves, entonces yo creo que realmente no va a haber ningún problema. Luna pregunta si todavía continúa la ley de año y un día, puso un mes, pero bueno, es año y un día, es la ley de ajuste cubano, y si pudiera quedarse teniendo una visa de visita en los Estados Unidos. Sí, la ley de ajuste cubano sí existe, sí se puede quedar. El problema es que tienen que tomar en consideración todo esto que está pasando con las detenciones de inmigración. Si eres detenido mientras estás esperando el año y el día, corres el riesgo de ser puesto en un centro de detención, incluso hasta ser deportado. De Marilyn pregunta qué se saben de los paroles. Del programa de reunificación familiar, me imagino. Okay. No tenemos notificación del programa de reunificación familiar, no han dicho cuándo van a reanudar el programa o si lo van a reanudar. Ellos han indicado siempre que están trabajando en reanudarlo, pero hasta ahora no tenemos notificación. Esperemos que ya para el próximo mes haya notificaciones de que han decidido ya reanudar y empezar de nuevo estos trámites. Gaby, la pregunta que hace es ¿qué pasa si se lo dices? Pero pasa que eso fue en el momento del video donde dijiste que la persona se puede negar a ser detenida o que le pregunten por los documentos de inmigración. Bueno, si a ti te preguntan, dime cuál es tu estatus migratorio, o dime cuál es por ejemplo, tú dices, yo soy ciudadana española, ok, ¿dónde está tu visa? ¿Estás aquí legal? Tú dices, sí, es verdad, mis documentos expiraron, entonces ya eso es una declaración en contra tuya y esa declaración es admisible en la corte. Él pregunta qué pasa si te niegas a darle esa información al oficial. ¿Qué pasaría en ese momento? Si te niegas,
puede pasar dos cosas. Uno, que el oficial diga, ok, no me voy a meter con él, lo voy a dejar tranquilo. O dos, que el oficial verifique tu estatus migratorio, busque la manera o te detenga mientras verifican tu estatus migratorio y después te pongan en un proceso de deportación. Aunque ellos al final encuentren que tu estatus migratorio expiró o que tú tienes estatus migratorio ilegal, esa detención original sigue siendo inconstitucional. Y eso es lo que es bien interesante, porque tú puedes, hay un argumento legal diciendo, si hay una violación de la detención original, si no hubo ninguna otra razón que causara que el oficial pudiera detenerme originalmente o que el oficial tuviera una orden de búsqueda o una orden de rastreo, pues entonces ese arresto original viola las pausas del quinto mandamiento y probablemente del cuarto mandamiento, y se pueda presentar una moción para quitar evidencia, o sea, para evadir evidencia, básicamente que no pueden presentar estos documentos vencidos de ella o no pueden presentar estos testimonios indicando de que la persona ya no tiene estatus en el país porque el arresto original violó la Constitución, básicamente. Es un argumento bien interesante, pero se puede hacer. Jacqueline pregunta si se llegaran a aplicar las nuevas medidas migratorias propuestas por el presidente Trump, que a cuáles personas de la familia se podrían reclamar a partir de ese momento. Solo a hijos menores de edad y esposos así. Adela, ¿que cuánto puede demorar una entrevista para la residencia? Depende del lugar donde esté. Mi experiencia es que si está en el norte del país, como los estados de Nueva York, Illinois, New Jersey, el proceso de inmigración es bastante rápido. Si está en un lugar local, el proceso de inmigración, como Miami o la Florida, generalmente el proceso es más demorado y se está demorando como 1 año y medio. Pregunta Jorge, que cómo puede aplazar la corte hasta 1 año. O sea, si puede aplazar las fechas de corte hasta llegar a cumplir el año y un día. Ok. El proceso realmente, Jorge, primero que nada tienes que ver me imagino que Jorge está en esta situación de los cubanos que entraron después de cumplir el año, después de que se quitó la ley de pies secos, pies mojados. Primero tienes que ver si tú tienes un parol, si este parol califica para poder hacer tu residencia, y segundo, tienes que presentarte en corte y decidir si quieres presentar el asilo o no, y tercero, pedir más tiempo para poder presentar tu residencia. De verdad que los jueces están siendo bastante amenos si tú cumples con todos los requisitos. Incluso hay jueces que están terminando los casos antes de que tú puedas presentar tu residencia permanente, pero lo mejor que pueden hacer es verificar que sí califican para la ley de ajuste cubano antes de tomar una decisión de aplazar la corte, porque si perdieran la oportunidad de presentar la aplicación de asilo antes del año, entonces pues ahí se les convierte el caso mucho más difícil. Así que a todos estos cubanos, y lo hemos hablado anteriormente en videos anteriores, que entraron después de enero 13, por favor verifiquen que sí son elegibles para la residencia, y también verifiquen cuando vayan a las cortes que no fallen ninguna corte, que su caso sea terminado apropiadamente una vez que hayan presentado la residencia y todas esas cosas. Si es probable y está entre sus posibilidades económicas, traten de contratar a un abogado de inmigración para que un abogado de inmigración los instruya y los pueda guiar en todo momento. Es una pregunta que han hecho en privado y lo acaban de hacer ahora, es qué posibilidad hay, si hay más posibilidades de ser arrestado en otro lugar por inmigración que en Miami. Si importa, si hay más posibilidades, depende del lugar donde vivas. Bueno, mi experiencia en lo personal, tuve satisfactoriamente a una clienta que había entrado con esta y se quedó, esperó su año y su día, aplicó para la residencia, a los 3 meses le llegó la entrevista, fue a la entrevista y le otorgaron su residencia, ya tiene su tarjeta, y vivía en el estado de Nueva York, trabajaba en el estado de Nueva York y todo bien. O sea, realmente y Nueva York es uno de los estados, incluso la ciudad ahora mismo es una de las más difíciles para quedarte ilegal. O sea, ella estaba probablemente en una de las más peligrosas actualmente y sin embargo pasó su año y su día y no tuvo ningún problema. Pero que sí es probable que los estados del norte tengan menos inmigrantes y por lo tanto tengan más tiempo para ir a buscar a las personas que se quedaron con una visa de manera ilegal, pues sí, porque no es lo mismo la cantidad de inmigrantes que recibe Miami
y la cantidad de migrantes que recibe Los Ángeles o que recibe Houston, Texas, a la cantidad de migrantes que recibe un estado como Kentucky. O no quiero hablar más de Kentucky, pero la verdad es que son ciudades mucho más pequeñas, donde los oficiales de inmigración tienen mucho menos trabajo y tienen que buscar trabajo que hacer, y entonces pues sí se van a poner pendientes de decir, bueno, vamos a buscar a esta persona que entró por el aeropuerto y nos mandaron la lista de que está aquí en esta ciudad, pues vamos a irla a buscar, porque no tienen tanto volumen de trabajo como quizás ciudades más grandes, donde los oficiales se concentran en personas que tienen orden de deportación, en personas que tienen crímenes, en personas que tienen delitos severos, en personas que son fugitivos de inmigración, en personas que han violado su orden de supervisión y todas esas cosas. Pero la realidad es que, vuelvo a lo mismo, a lo mejor estás en una de las ciudades más peligrosas y nunca te pasa nada, a lo mejor estás en una de las ciudades más tranquilas y ahí mismo es donde puedes ser arrestado. Es cuestión de suerte y verdad, pero quizás también mucho tiene que ver si la ciudad realmente, qué tal está operando inmigración en esa ciudad, si es una ciudad que tiene como Los Cayos, que está aquí mismo al lado de Miami. La ciudad de Los Cayos, todo lo que es la zona de Key West, Key Largo, son bien difíciles. O sea, te ven, dicen esta persona es inmigrante y automáticamente pues le hacen la vida bien difícil a los inmigrantes en esa zona. Y causan mucho la atención y los oficiales enseguida te paran y entonces siempre están llamando a inmigración para verificar, y si son detenidos enseguida los transfieren para inmigración y esos tipos de cosas, pero en otros estados no son tan difíciles. Realmente depende de la ciudad donde esté y que tenga probabilidades. No sé, es muy difícil decir qué probabilidades tiene. La realidad es que si estás en una ciudad más grande es menos probable, y que si estás en una ciudad más chiquita es más probable de que inmigración te detenga. Jenny pregunta qué tiempo tiene que pasar para que se vence el chequeo médico. ¿El chequeo médico hecho en Cuba? El que he hecho en Cuba para Colombia, para la visa 6 Colombia. meses. 6 meses. Jorge dice que tiene unos familiares que fueron víctimas del gobierno de Cuba, se fueron a España y ahí fueron atacados físicamente por un asesino en serie. Están actualmente recibiendo amenazas. Pregunta si pueden pedir un parol humanitario a los Estados Unidos. Dice que ellos tienen prueba de todo mencionado, tienen evidencias. Ellos pudieran tratar de pedir un refugio a los Estados Unidos, o sea, presentarse a la oficina de refugiados en España y tratar de pedir un refugio a los Estados Unidos. Ada dice que es ciudadana cubana, tiene ciudadanía cubana, residente en Cuba con visa B2 desde agosto del 2013. Su visado para entrar a Estados Unidos se vence en agosto del 2018. Desea saber si puede agendar una cita en el consulado. El consulado cubano no, porque ya la embajada en Cuba está cerrada, pero sí puede presentarse en México, por ejemplo. No necesitas visa para entrar a México porque tienes la visa para entrar a Estados Unidos. Puedes sacar un pasaje, viajar a México, presentarte en el consulado, por ejemplo, de Mérida, que es un consulado pequeño, bastante tranquilo, la ciudad bastante tranquila, o el DF, y ahí presentar tu solicitud de tu visa de turista. Recuerda que tienes que llenar el formulario de S12, 160 en el internet y pagar y hacer la solicitud de la entrevista antes de ir. Elizabeth dice que vino como refugiado político hace 11 años, tiene residencia, no tiene ciudadanía, y pregunta si puede viajar a Cuba sin perder la residencia. Debe viajar con un permiso de viaje para refugiados. Henry pregunta qué debe hacer un cubano que estuvo en un centro de detención y no se le dio parol a la salida. Presentar el asilo antes del año. Daini pregunta si se puede viajar a Cuba con un permiso de viaje sin residencia. Si al regresar tendría problemas. Si no estás en proceso de deportación, sí puedes viajar con el permiso de viaje. Si no estás en proceso de deportación, no puedes viajar a Cuba aunque tengas permiso de viaje. Lo dije al revés. Ok. Puedes viajar a Cuba con el permiso de viaje mientras no estés en proceso de deportación. Natacha pregunta si una persona que tenga orden de deportación desde hace 7 años y estuvo en la base naval de Guantánamo, si puede ser deportada a Cuba o puede solucionar sus papeles en los Estados Unidos. Habría que ver esta orden de deportación, por qué se lo dieron, cuáles han sido las circunstancias, qué delito cometió, si fue que cometió un delito, si fue que le dieron una orden de deportación porque no le llegó la notificación que tenía que comparecer en corte,
¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales le dieron la orden de deportación? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? O sea, desde que le dieron la orden de deportación hasta ahora, y si hay alguna base legal cual le pueda amparar, reabrirle el caso o pedirle una visa humanitaria, una visa de víctima de crimen. Janet pregunta si se sabe si aún están entrando personas por la frontera. Que yo tenga entendido, sí. Si hay personas que se están presentando en la frontera y están pidiendo asilo político. Marieta dice que una amiga quiere saber ella tiene 2 años de relación con un mexicano, y si deciden casarse, si hay alguna prohibición desde el punto de vista migratorio que una cubana se case con un mexicano. No. Pregunta, ¿cuánto están demorando? Hazy pregunta de cuánto están demorando las residencias. Depende de dónde estés viviendo. En la Florida se están demorando como un año y medio. Fuera de estado se están demorando menos tiempo. Miriam pregunta si están renovando los permisos de trabajo a los cubanos que tienen orden de deportación o orden de deportación pendiente. ¿Orden de deportación pendiente? Pregunta así okay. Está la pregunta. Bueno, si están en proceso de deportación, habría que ver si les están dando permiso de trabajo. Todo depende del parol que le dieron en la entrada. Si ya tienen orden de deportación y los pusieron en orden de supervisión, pueden pedir un permiso de trabajo por la orden de supervisión. Adela dice que vive en Hialeah y desde el 1 de noviembre en internet le dice que su caso está listo para entrevista, pero no ha recibido aún la cita. ¿Qué debe hacer? Seguir esperando. A veces se queda 6 meses esperando entrevista, 8 meses esperando entrevista y después le llega la cita. Se están demorando bastante. Yudelki dice que está en un trámite de ciudadanía, pero dice que no está en condiciones de hacer el examen en inglés porque toma medicamentos. Dice narcótico, pero... Y dice que está en una situación mental, que no está en una buena situación mental. ¿Qué puede hacer? Ella va a necesitar un certificado médico, tiene que presentarse, tiene que hablar con su psiquiatra para que le llene los documentos necesarios para que no tenga que hacer el examen. Reiniel pregunta si puede viajar a Cuba sin peligro, con un permiso de viaje, sin peligro de que le pase algo al entrar, si aún no tiene la residencia o aún no está en trámite de residencia. Mi experiencia por lo general es que no debes tener problemas para regresar con tu permiso de viaje. Inmigración sí indica que ellos se reservan el derecho de aprobarte o negarte la entrada, pero por lo general que he visto es que no tienes ningún problema. Pero bueno, sí te recomiendo si has tenido algún delito, si has sido arrestado, si tienes algún caso pendiente o algo así, entonces que tomes cautela. Ernesto pregunta que cómo se pide el permiso de viaje. Llenando el formulario I-131 y pagando el money order necesario. Jorge, que ¿cuánto tiempo está demorando la reclamación de a un padre? Más o menos como un año. Leonardo dice que tiene la residencia definitiva permanente en Chile. Pregunta si es posible quedarse en los Estados Unidos. Todo depende. Pudiera tratar de pedir una visa de inversionista o venir con una visa de inmigrante o ser reclamado por algún familiar aquí en Estados Unidos, o también pues tomar la vía más peligrosa, que es entrar y quedarse ilegal y al año del día pues presentar la residencia. La última pregunta, ¿qué tiempo demora el permiso de viaje para que llegue? Como unos 3-4 meses más o menos, no se está demorando mucho tiempo. Ok, bueno, pues terminamos por el día de hoy, espero que se encuentren bien. Gracias a todos ustedes por sus preguntas y nos seguimos comunicando. Hasta luego.